A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa palabra a la luz de lo que vamos a estar considerando en este tiempo, porque viene una serie de cuestionamientos donde el tema nos da para plantearlos. A manera de índice temático, quiero arrojar algunas preguntas para tratar de darles respuesta. Y es posible que ustedes se hagan esas preguntas, es posible que las tengan, es posible que se las vayan a hacer esas preguntas. Y me gustaría iniciar con ¿qué es la ideología de género? Así iniciaremos. Posteriormente, ¿podemos hacer algo como iglesia? ¿Qué podemos hacer como familia? Y por último, ¿hay esperanza para el futuro? Es aquí donde esta temática nos va a ayudar para entender un poquito el hilo conductor que vamos a tener. Y para iniciar, necesitamos iniciar definiendo qué es una ideología o qué es ideología, cuál es el significado de ese concepto. Se puede definir como toda creencia adoptada como control de los comportamientos colectivos. La palabra está compuesta por idea, que denota apariencia o forma, y por la palabra logía, que significa estudio. Por lo tanto, la ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad, religioso, político o cultural. Tenemos aquí en esta pantalla, en este momento, dos palabras que hacen todo un movimiento el día de hoy, que pueden dar un paradigma, un concepto, y tenemos lo que es la ideología de género. Pero tanto ideología como género puede ser estudiado de manera aparte. La ideología es todo aquello que tiene que ver con ideas y con el imaginario social. Esto es muchas de las cosas que pudiéramos nosotros considerar que están dentro de la ideología, que para aquellos que están tomando esto como si fuera una bandera, pues es muy nocivo, es muy abrupto, muy grosero para ellos que le llamemos un movimiento ideológico, porque lo es. Hoy se habla desde el gobierno como una perspectiva de género, lo cual lo deja un poquito fuera de lugar, porque las ideas o el imaginario social no tiene un alcance como lo pudiera ser el género en su caso. El género puede ser estudiado desde una categoría de análisis, pero el ideario imaginario social tiene que ver con la cuestión tanto social como cultural. Y es aquí donde tenemos que abordar ciertos elementos que necesitamos saber, pero queremos todavía descubrir qué puede significar ideología de género. Para Agustín Laje es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a través de la cultura. Otro ponente que habla de estos asuntos menciona que es la idea disfrazada de ciencia que pretende explicar de modo simplista la complejidad de la realidad humana y nos ofrece remedios que pretenda perfeccionar dicha realidad. Este es el autor Muñoz Iturrieta, Pablo Muñoz Iturrieta. Pero en esto he tratado de trabajar un concepto personal y creo que tiene que ver con una idea individual o colectiva basada en la percepción de la persona que niega la realidad humana establecida por las ciencias humanas y divinas, impulsado por una agenda política, cultural y espiritual. Esto es a lo que he llegado a una conclusión tal vez muy rápida, pero me gustaría que estos elementos lo tengan ustedes en cuenta. Quiero compartirle estos elementos que son, desde la perspectiva, son elementos científicos, son propuestas socioculturales, científicas, filosóficas y teológicas a través de la historia. Esto no es algo que ha salido al vapor, esto no es algo que ha salido en los últimos años, no ha salido en la última década, estos son siglos que tiene el estudio de cada uno de estas ramificaciones de la ciencia. Y aquí es donde quiero compartirle primero
que desde la rama o desde la ciencia psicológica existen escuelas. Esas escuelas del psicoanálisis. Otra escuela es la cognitivo-conductual. Otra escuela es la humanista y otra escuela es la sistémica. Y por no hablar de otras más que se encuentran. El psicoanálisis es la primera escuela que tiene la psicología y que abriga y abarca todo a partir de mediados de 1900. A partir de ahí tenemos lo que es la cognitivo-conductual. El psicoanálisis va hacia adentro, el estudio interno de la persona. Estás hablando con un individuo que tiene alguna dificultad, algún problema, y viene posterior a ello el cognitivo-conductual. Y se empezó a estudiar al ser humano a partir de su conducta, pero posteriormente a partir de cómo él conoce, cómo él sabe qué es lo que sucede en el pensamiento y cómo el pensamiento está ligado a la conducta como a las emociones. A partir de ahí, viéndose que era algo muy seco, muy duro el estudio, vino la perspectiva humanista con Abraham Maslow, quien trabajó dentro de ellos, trabajó el área humana, porque el psicoanálisis lo veía el área humana bondadosa. El psicoanálisis veía o ve al individuo como alguien que tiene dificultades, que tiene un problema y todo en cuanto al ser humano puede ser malo. Ya en la perspectiva humanista dice, no todo es malo, hay bondades en el ser humano. Y posteriormente la escuela de sistémica, la cual no solamente va a estudiar al individuo, sino que va a estudiar también a la red o a las personas que están alrededor de ese individuo. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque cada una de estas escuelas hace una propuesta del desarrollo humano. Y el desarrollo humano, en cuanto a la ideología de género, el desarrollo humano el día de hoy no se está tomando en cuenta, a mi parecer. El desarrollo humano tiene que ver con esas 8 etapas que Erik Erikson propuso, un estudiante asiduo, aferrado y bien tomado de Freud. Y él, al ver lo que Freud estaba proponiendo en los primeros análisis que él hacía, pues él da un giro bien importante al estudio del desarrollo humano y empieza a compartir junto a Jean Piaget y otros empiezan a hablar del desarrollo humano. Así que la psicología tiene todo un abordaje para hablar del desarrollo humano. Desarrollo humano desde la edad temprana, desde la infancia, desde la niñez, desde la adolescencia. De esto estamos hablando cuando estamos comentando acerca del desarrollo humano. Y es interesante ver cómo es que el desarrollo humano en todos sus estudios hasta este tiempo que tenemos el día de hoy no albergan y no tienen en ningún momento una consideración para decir que hay un desarrollo propuesto ideológico o como el género lo está dando ideológicamente. Vea usted la biología también. Otra área, otra ciencia que nos va a manejar elementos que tienen que ver con los cromosomas, cómo es que nosotros estructuralmente, internamente, endógenamente, estamos nosotros hechos, cómo nuestra estructura está desarrollada, cómo nuestra biología define el ser hombre o el ser mujer. De igual manera tenemos el nivel celular, que a nivel celular cada uno de nosotros está con no solamente esa estructura celular que te puede dar a ti el funcionamiento, el trabajo que hace el cuerpo, sino que te dice y describe quién tú eres. En este caso, si eres hombre o mujer. Está incluso en tus células. Cada área de tu cuerpo, cada área de tu ser va a decir quién eres tú, hombre o mujer. De igual manera, tenemos dentro de la biología bien desarrollado lo que es la capacidad procreativa, que se da no en el hombre, sino en la mujer. Y es aquí donde nosotros tenemos que regresar, acentuar, consolidar lo que nosotros hemos venido estudiando por cientos de años y que ya lo tenemos bien delimitado a través de la biología. Tenemos también la teología, perdón, que a diferencia de la ideología de género, que habla
de alrededor de 100 tipos que pudiera haber de géneros, la teología, desde el aspecto bíblico, desde el aspecto teológico, nos habla y se mantiene de una manera conservadora, como lo es, acerca del hombre y la mujer. Yo solamente pongo un texto bíblico ahí, pero hay muchísimos, solamente para que tengamos la idea de que dentro de las ciencias o los estudios del ser humano, todos están concordando con el mismo parecer. No hay más que un aspecto binario, no existe otra cosa más, es hombre o es mujer. Tenemos también la filosofía, que la filosofía está anticipando en sus estudios muchísimas cosas que al día de hoy nosotros tenemos. Por supuesto, se habla de una rama que es de estudio, que es el existencialismo, la forma de vida, cómo es que se vive, cuáles son los propósitos, qué es la función del hombre en medio de la sociedad, qué es todo esto. Pero hay una postura ateísta o atea que es que se cree que la creación fue de la nada, pero hay un postulado que nada crea nada. O sea, es imposible. Y de ahí viene otro postulado que es el existencialismo cristiano, que habla precisamente de que hay un creador, que hay la existencia se debe a una creación, a un creador, y de ahí se delimita algo, un estudio profundo llamado personalismo, que para ser persona se define como persona, hombre o mujer. La filosofía lo tiene muy claro, la biología lo tiene muy claro, la teología lo tiene muy claro, la psicología lo tiene muy claro, e incluso pudiéramos hablar acerca de la pedagogía, cómo podemos enseñar, estudiar al ser humano dentro de sus áreas cognitivas y cómo es que podemos acercarnos a ello, pero esto sería para otra ocasión. Por el momento tenemos algunas consideraciones mayores que tratar. Si hablamos de la ideología de género, la ideología de género tiene dos grandes enemigos a los cuales quiere vencer desde la perspectiva que les estoy presentando. Primero, la naturaleza del ser, del individuo, de la persona. La ideología de género está sucumbiendo y está trastocando todo lo que se sabe y todo lo que se conoce y todo el postulado del ser hasta el día de hoy. Está golpeando fuertemente lo que es el diseño binario, el diseño de que fue hombre o es mujer. Empieza a hablarse de infancias trans, al menos en nuestra parte, ¿verdad?, del globo, o especialmente en nuestro país, que legalmente no están todavía aceptadas, pero para allá vamos, no se preocupen. Las infancias trans ya es algo muy desarrollado en Europa, que ya tienen alrededor, mínimo tienen más de 15 años, mínimo están dentro de los 15 años que ellos han aceptado estas infancias trans. Viene un golpe hacia, no solamente hacia la infancia o hacia las infancias, sino también a la integridad sexual de la persona. Y por supuesto que está trastocando también el elemento de la vida desde la concepción. Esto es el aborto. El ser humano no es ser humano encontrándose dentro del vientre de la mujer. Esto es la lucha del día de hoy hacia la naturaleza del ser, de la persona, del individuo. La ideología de género está haciendo que esto tiemble a más no poder. Pero por otra parte también tenemos que la ideología de género no solamente está trastocando estos niveles del ser, sino que también de la familia, ese matrimonio heterosexual, o sea, ese hombre y mujer, esa educación de los hijos. ¿Quiénes son los que van a educar a los hijos? La familia es el primer ente educador. La autoridad del hombre, ¿qué implica el hecho de que el hombre tenga autoridad dentro del hogar, y la identidad de la mujer dentro de la familia? Vea cómo esto el día de hoy ya es confuso y es muy delicado lo que está proponiendo la ideología de género.
quiero adentrarme y llanamente quiero decirte que no existe el gen gay, pero tampoco existe el sexo o el género fluido. ¿Por qué te menciono esto? Hace unos años, en el Reino Unido y en Estados Unidos, a la par se hicieron unos estudios llamado Proyecto Biobank 23 en mí. Este estudio llevó a cabo una muestra de 409,000 personas inscritas en el proyecto Biobank en el Reino Unido, pero 68,500 fueron registrados por 23 en mí en Estados Unidos. El resultado fue que lo que estaban buscando ellos es que se viera si había ese gen gay por algún lugar. Pero resulta que no existe. Esto fue lo que sacaron quienes estaban proponiendo y quienes estaban llevando a cabo este proyecto. Ellos dijeron, no existe un único gen gay que determine la homosexualidad, sino miles de variantes genéticas relacionadas directamente con un 8 y un 25% del comportamiento homosexual. Con ese sesgo que caracteriza al movimiento homosexual, no explican a profundidad que de esas miles de variantes genéticas, solo 5 se asocian significativamente con el comportamiento homosexual. ¿Qué me estás tratando de decir, hermano Ceseña? Bueno, permítame entonces seguir con este resultado. Fue Andrea Gana, bióloga del Instituto de Medicina de Finlandia, quien codirigió la investigación y dijo que esos 5 factores tienen un efecto muy pequeño en el comportamiento homosexual o sexual, que representa solo el 1% en la variación de la conducta. Si en los 90 no se pudo demostrar un gen gay avalado por las ciencias biológicas, en este nuevo milenio se inventaron el sexo fluido o el género fluido, con base en la percepción de cada individuo. Era de esperar, porque si no está en los genes, entonces radica en la mente el problema. Con esto me explico que si ellos hubieran dejado este resultado, así como de primera mano lo compartí, entonces nos hubieran dejado muy confundidos y nos hubieran dejado con una supuesta idea de que sí existe un gen gay. Pero resulta que fue la codirigente de este proyecto la cual da ese resultado final y dice, es que no juguemos a más. No hay tal efecto y no es la manera de cómo se debe presentar. Tenemos que hablar la verdad. Y las ciencias biológicas en 1990, en esa época, era muy importante para la comunidad homosexual, muy importante encontrar que dentro de la genética venía lo que es el gen gay. O sea, hace que el homosexual nacía como tal. Pero la misma ciencia, la misma biología a la cual ellos mismos el día de hoy no avalan y no les interesa, les dijo que no existía tal gen gay. Esto fue por no menos de 10 años que se hizo este proyecto. Es un proyecto a gran escala, es un proyecto de una dimensión estratosférica. Casi 500,000 de personas fue investigada para esto, no cualquier cosa. Tenemos entonces que en este año salió un informe llamado el informe CAS o el reporte CAS de la doctora Hilary Cass, comisionada por el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra para hacer recomendaciones para los servicios de identidad de género para niños y jóvenes, que dicho sea de paso, y para que usted lo sepa, en esta parte del globo terráqueo, en el Reino Unido, en Finlandia y todos estos lugares cercanos, ellos van
el progresismo va en delantera a nosotros. Van muy adelantados porque ellos aplicaron esto sin considerar las cuestiones científicas ni tampoco el desarrollo de los niños y jóvenes, el desarrollo humano con toda la información que se tenía para el momento. Ellos estaban muy preocupados por la disforia de género, que esto sí es un trastorno, que este sí es un problema psicológico. Y ellos mencionaron que la disforia de género era algo que tendría que estudiarse más a fondo. En su trato con la disforia de género y todo lo que implica hormonizarse sin un argumento clínico veraz. O sea, con esto quiere decir que empezaron a hormonizar, a poner hormonas, a hacer cambios hormonales en niñas, niños, jóvenes, adolescentes, menores de edad, sin ningún argumento clínico. A partir de los resultados del informe CAS que salió en este año 2024, para marzo o abril más o menos salió este informe, ha llevado al Reino Unido a prohibir la hormonización o uso de bloqueadores. Vea usted la incapacidad de los médicos para trabajar algo que ya saben que es de por sí algo fatal para los jóvenes y niños. Esto provocó que la disforia de género sufriera una rapidez en desarrollarse en los niños. O sea, aquel que no tenía disforia de género, la tuvo o empezó a tenerla porque entró en un cambio hormonal por la aplicación de este procedimiento. Si nosotros consideramos eso, quiero regresar un poco para ponernos en contexto aquí en México. La actual presidenta de México es la primera que está abogando para que los niños y adolescentes en edades de 13 años en adelante se empiecen a hormonizar si es necesario. Ya los estudios nos hablan que ella abrió estas clínicas de género donde niños y niñas o jóvenes menores de edad ya están teniendo una identificación del género y que son tratados. Ahora, todavía a nivel legal, la hormonización o los bloqueadores son ilegales en México. Pero ya existe una aplicación a aquellos que supuestamente tienen disforia de género. Si usted no sabe, la presidenta actual hizo un desplegado de 100 propuestas en cuanto a la identidad de género y todo lo que tiene que ver con perspectiva de género. Tan es así que viene toda esta influencia y toda esta ola que ya se está hablando acerca de esta reforma que acaba de proponer. Esa unidad o ese género o esa propuesta del ser humano ahora como una cuestión sustantiva del sexo o del género. Ahora, el hombre y la mujer son iguales en todas las áreas, pero esto carga o hace una disparidad, lo hace imparejo. Después podemos hablar de ello, pero quiero que entiendas que en lo social esto se está trabajando aquí en México. La presidenta actual es una hija del proyecto de la Agenda 2030. Para aquellos cristianos que han votado sin considerar qué es lo que va a proponer, tengan cuidado, porque ya empieza a darse toda esta ola de ideología en nuestro país. Es aquí donde quiero hablar acerca de la familia. Pero ¿a qué me refiero con la familia? Porque el día de hoy tenemos la familia monoparental. O
sea, un solo padre, la familia con padres separados o divorciados. Revisando el libro de sexto año, tenemos las historias del libro de sexto año de la Secretaría de Educación Pública, que cuando hablan de familia están hablando de sus padres separados o divorciados como algo natural, algo normal, algo que se debe hacer, algo que está bien seguir haciendo. Esto es todavía un trabajo que está haciéndose de adoctrinamiento. Tenemos la familia de acogida, lo cual esto es completamente generoso, muy bueno para aquellos que lo necesitan. Pero otra vez, otro tipo de familia, familia sin hijos, familia reconstituida o compuesta, o sea, hace varias familias nucleares, varias familias viviendo en un solo lugar. La familia sin hijos mencionaba anteriormente y la familia con hijos adoptados, que es ahora va a ser y está siendo más común porque los homosexuales están adoptando a los niños con la premisa, ¿verdad? Con la idea de que ellos sí son bondadosos y quienes los hacen y los dejan botados, pues no lo son. Mire qué bonito. La familia homoparental, o sea, es la familia con padres homosexuales. Hay estudios, queridos hermanos, donde los mismos hijos desarrollan ciertos trastornos por estar en familias homoparentales. La familia extensa, donde están los padres, los primos, los abuelos. Pero antes de llegar a la última que les propongo, qué curioso, cuando hablamos de familia, ¿de qué hablamos? De todo esto el día de hoy. El año pasado, los últimos 2 años, 3 años, han estado trabajando para cambiar todas las constituciones, todos los artículos que tienen que ver con la familia, como aquella unión entre el hombre y la mujer. Ya no existe eso más. Si todo es familia, nada es familia. Quiero que lo reflexione un poquito. Si todo es familia, nada es familia. Pero aquí viene algo que llama mucho la atención, la ley Maple. ¿De dónde sale la ley Maple? ¿Por qué sale la ley Maple? Porque resulta que a una persona se le ocurrió dejar a su animalito, su perrito, llamado Maple, en un lugar de cuidado de animales y se muere el animalito. Entonces ese animalito hizo, ¿verdad? Que el dueño, después de muerto el animalito, que el dueño fuera y que trabajara por estos derechos de los animales, donde tienen dignidad, donde tiene custodia legal, donde debe haber un seguro. Y en caso de que haya un divorcio de las personas, quien se quede con el animalito necesita una custodia legal. ¿A qué está dando paso esta propuesta? A las familias multiespecie. Esto está en el tintero, ¿eh? ¿A qué familia? No? Cuando decimos familia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Comparto con ustedes este pasaje que tal vez trillado para muchos, pero es importante tomarlo en consideración. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En dicho mandato, 3 de los 4 instrucciones dadas hacen referencia al acto sexual: fructificar, multiplicar, llenar. Como resultado tenemos que para que exista la familia, tiene que existir el matrimonio, el cual se establece necesariamente entre un hombre y una mujer. No hay manera, queridos hermanos, hermanas, por más bonito que se escuche, por más políticamente correcto que pueda sonar, el hombre no puede tener hijos, no puede procrear. Este es un trabajo del uso del lenguaje con un poder transformador de la cultura. Es relevante poner en primer plano estos principios, en especial para la familia que acepta a Dios como su creador. Es relevante para nosotros.
Y dijo, ahora Jesús, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Y en mi entender y a mi parecer, no solamente el divorcio el día de hoy se da por la dureza de vuestro corazón. La ideología de género, el progresismo, el wokismo, como se le llama el día de hoy, está aflorando por la dureza de nuestro corazón. Quiero seguir entonces compartiendo que la familia, para mí, desde el estudio que he abordado, que he hecho, con lo que me he identificado más en el estudio acerca de la familia y de las escrituras y acerca del desarrollo humano, la familia es un agente misional, sin duda. Debe tratarse como un agente misional el día de hoy, especialmente cuando estamos perdiendo principios que son elementales para aquello que le llamamos familia cristiana. Sabemos que la familia es un diseño de Dios. La familia es un diseño de Dios. La familia transmite fe, comparte su fe. Tenemos, por más, no está más por decirlo, tenemos la Shema en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, donde los padres tendrían que compartir la fe a los hijos, compartirle quién era Dios. Y tenemos el problema que tuvo en algún momento el libro de los jueces al momento en que muere Josué. Cuando muere Josué, era él el que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero no hay una réplica, no hay alguien que esté haciendo lo mismo después de él. Y dice que todos dejaron a Dios y se fueron detrás de los Baales. Es ahí donde tenemos un grave problema en el libro de los jueces. La fe es indispensable para nosotros. La fe es necesaria para el ser humano. El ser humano por naturaleza es religioso, sin duda. Aún el ateo que dice no creer en nada, el momento de ser ateo cree en algo. O cree en él, o cree en sus fuerzas, o cree en alguien más. La fe es indispensable y la familia lo transmite. La familia también transmite algo vital para el ser humano. Algo vital para el nuevo miembro de la sociedad que en algún momento va a dar sus primeros pasos ya en la familia. Y uno de los elementos que trae y que trabaja básicamente la familia es la autoestima del individuo. Ahí el individuo es donde empieza, se conoce a sí mismo por conocer al otro. Se sabe su valor porque el otro se encuentra ahí. La autoestima, dicen algunos, que es más importante que el mismo éxito. Fíjese qué interesante. Es mucho mejor la autoestima que el éxito. La autoestima es la que le va a permitir al individuo, al niño, al joven, a la señorita, en algún momento de dificultad, saber el valor que tiene, porque así se lo han enseñado en el hogar. También la familia transmite, introduce al individuo a la cultura. Entonces el trabajo que nosotros debemos hacer es preparar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que tengan todas las herramientas necesarias, habidas y por haber, para encontrarse con la cultura, para encontrarse con la sociedad. No es otro agente el que debe tomar ese trabajo. También la familia es un agente formativo para el individuo. Es la familia la que sabe o debe saber por lo menos cuáles son las etapas en las cuales se va a desarrollar el individuo. La niñez, la infancia, la niñez, está la adolescencia, la preadolescencia, está la juventud. ¿Cómo yo lo voy acompañando como papá, como mamá, como hermanos, como familia? ¿Cómo es que nosotros somos parte de ese agente formativo? Los que lo vamos a cuidar. También es
un ente protector. La familia protege al individuo. La familia también cuida el sano desarrollo de ese individuo. No es solamente dejarlo, tirarlo como un animalito y que se desarrolle solo, que camine solo. No, es una espera, es una etapa de crecimiento, es una etapa donde se desarrollan sus habilidades psicomotrices, pero también cognitivas. Tiene que cuidar el sano desarrollo del individuo. Por eso la familia es un agente misional en este tiempo, desde mi parecer. La familia cristiana es un agente misional el día de hoy. Nuestros hijos pasan a ser esos niños jóvenes misioneros en un mundo donde están perdidos en una cultura progresista, liberal. Necesitan ser rescatados. Pero ¿qué elementos prácticos tenemos como familia? Primero que nada, como individuo, quiero decirte, como padre, como mamá, como pastor, como miembro de iglesia, como joven, como adolescente, fortalece tu identidad en Cristo. Es muy llamativo para mí y muy aleccionador, poderosamente aleccionador. Ver el pasaje de Mateo capítulo 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Esto es al Señor Jesucristo al momento en que está empezando su ministerio. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y al estar en el desierto, mermado, debilitado, llega el tentador y lo primero que hace el tentador es, si eres hijo de Dios. Lo primero que va a tratar de mermar el enemigo es tu identidad en el Señor. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién es Dios para ti? Es aquí donde nuestra fe en Cristo se vuelve seria, se vuelve trascendente, se vuelve importante. Hoy hemos perdido, quiero decirte, hemos perdido la batalla y estamos perdiendo la batalla y es probable que la seguiremos perdiendo, la batalla política, para ganar esos cambios de leyes, para cambiar esos cambios constitucionales. Los vamos a perder, ya los tenemos perdidos. Pero hay algo que esto hace, hay algo que nos invita a hacer esto en medio de esta dificultad. Ahora la familia en Cristo, aquella que es la luz en medio de la oscuridad, tiene que brillar más. Ahora es una oportunidad más porque nosotros somos los bichos raros en la sociedad. Tú eres el bicho raro en la sociedad si tienes una identidad bien clara en Cristo. Fortalece esa identidad. ¿Por qué hace esto Satanás con Cristo Jesús? Porque eso es lo mismo que hizo el tentador con Adán y Eva. Seréis como Dios. ¿Con qué dijo Dios? No los llevó, los agarró, los jaló para que tomaran lo que no debieron haber tomado. No, les puso una inquietud en su mente, en su centro de control. ¿Quién soy yo? ¿Soy hijo de Dios? Y es aquí donde esto es clave para mí y te propongo que sea clave para ti, para subsistir, para sobrevivir, para salir, para trascender en una cultura como la de hoy. Nuestra identidad en Cristo debe ser más clara y más evidente. Conviértete en un misionero cultural. Hemos hablado mucho acerca de misiones transculturales, hemos hablado mucho de ir y no tengo ningún problema con eso, debemos hacerlo. Y no te estoy hablando de llevar la cultura o la cultura cristiana, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando a que tú como un hijo de Cristo, un hijo del Señor, un seguidor de Cristo, que te vuelvas un misionero donde estás, pero en la cultura, conociendo esa cultura, y como dice 2 de Corintios capítulo 2, que nos habla no ignorando las artimañas de Satanás, los estratagemas, la manera de pensar de Satanás, la manera de conducirse de Satanás. Sin duda, el día de hoy, Satanás está usando el elemento cultural y está trascendiendo, no solamente en la cuestión de la ideología de género. La ideología de género es una punta del iceberg nada más, es una de muchas.
Pero esto nos está dejando sofocados porque está trastocando el ser y la familia. Conviértete en un misionero cultural. Toma a tus hijos, enséñale estos temas, comparte y dile, háblale acerca de las premisas, la enseñanza. No estés hablando en supuestos. Esta es una realidad, una verdad bíblica. Nosotros tenemos el diseño de Dios en nuestra familia. Tenemos identidad en Cristo. Nosotros sabemos quiénes somos en el Señor. Hay hombre y hay mujer. No hay más. Comparte las verdades lógicas y científicas con tus hijos. Estos elementos que hoy solamente he tocado por encima, pero tenemos toda la cuestión científica, la cuestión racional, la cuestión lógica. Hoy el mundo, lo lógico es enemigo del mundo actual. La razón, lo racional, lo establecido es un enemigo. Por eso hoy necesitamos salir de ese cascarón en el cual nos hemos metido como iglesia, queriendo hablar acerca de cuestiones espirituales intrascendentes, porque no estamos hablando de una espiritualidad bíblica, estamos hablando de un espiritualismo que es espiritualoide más que nada, es algo espiritualoide, algo que no trasciende. El ser espiritual, hermano, contempla, el ser lleno del Espíritu Santo contempla conducirse, actuar en una cultura, en una situación, en un contexto donde se requiere ver al creyente. Hoy más que nunca se requiere eso. Comparte las verdades bíblicas del matrimonio y la familia. Tú eres probablemente, como creyente, como iglesia, el único salvavidas para un matrimonio, para una familia que está desorientada. Porque todo el mundo está hablando acerca de lo bonito, lo hermoso que es dejarlos, porque el amor es amor. Si el amor es amor y un homosexual se puede amar bajo esa consigna, bajo ese elemento, ¿qué vamos a hacer cuando un pedófilo diga, es que yo amo a tu hijo, y lo viole? ¿Verdad que no entra? Amor es amor. Porque hacia allá va. Otro elemento es crear grupos de aprendizaje. Hace unos días estaba compartiendo acerca de la depresión, la ansiedad y del suicidio. Todavía los pastores, los ministros, los líderes, estamos pensando si hablar de eso es bueno. No solo hablar, prepararnos, enseñar, aplicar. La cuestión científica está muy desarrollada el día de hoy y es en muchas partes amistosa, es buena, es necesaria para atender nuestras necesidades básicas como seres humanos. También tenemos la necesidad de aprender las leyes que protegen tus creencias religiosas. Los derechos universales que tenemos en el artículo 18 es la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Los derechos religiosos que tenemos bajo nuestra Constitución mexicana, el artículo 24, la libertad de tener esas convicciones éticas de conciencia, de religión. Nuestros hijos pueden orar en la escuela, por si no lo sabías. Ellos no deben ir como si fueran aquellos que van a agarrar, que por cierto, estudiosos de esa área religiosa dicen que los niños más bulliados en la escuela son los niños que tienen la fe en Cristo. ¿Qué vas a hablar con tus hijos acerca de su fe? Nuestra Constitución también abarca en el capítulo 6 que tenemos la libertad de expresión y la manifestación de ideas. No tengas temor por lo que quiera hacer hoy la política de nuestro país. Aquí hay una línea de tiempo que utilicé para una enseñanza de misiones, pero quiero compartirte por qué el día de hoy nosotros estamos muy alejados de predicar el evangelio en un aspecto holístico o integral. A finales de 1800, a inicios de 1900, nos encontramos
que se estaba dando el evangelicalismo. Había avivamientos anteriores a esto, y en estos avivamientos mucha gente venía a compartir del evangelio, la gente se entregaba a Cristo, cambiaba su vida y cambiaba la sociedad. Personas que estaban con dificultades por el alcoholismo, problemas sociales, empezaron a cambiar sociedades completas, predicadores que compartían al aire libre. Pero al final de esta época surgió un criterio teológico que se habló y se conoce como premileniarismo, conectado con el predicar el evangelio solamente y no en el área social. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué en el área social no? Porque el premileniarismo decía que como ya viene Cristo y en cualquier momento puede llegar por una idea del dispensacionalismo, disculpe que esté hablando estos términos, pero por una idea del dispensacionalismo, nos hicieron ver que Cristo ya viene y que no va a trascender nuestro trabajo en el área de lo social. Por eso, ¿para qué predicamos otra cosa que no sea el mero evangelio? O sea, solo el evangelio que acepte a Cristo y no importa si se transforma su sociedad o contexto, no hay necesidad de algo más, porque Cristo ya viene. Aparte viene otro criterio del hipercalvinismo, renace el hipercalvinismo en esta época. A este tiempo, la Misión en Transformación, el libro, dice que la sociedad no tiene arreglo, por lo menos antes de que Cristo retornara para establecer su reino. O sea, no hay necesidad de trabajar y predicar el evangelio en cuanto a lo social, que venía muy acompañado con los primeros y grandes misioneros de las épocas conocidas y por haber, entre ellos William Carey. Qué tremendo. Esto es para 1920. Quiero compartirte que para esta época se le llama el gran retroceso al compartir del evangelio. El interés de los evangélicos en cuestiones sociales se había eliminado prácticamente y esta actitud ya era evidente en el ministerio de Moody. Ya no hay que predicar otra cosa más que sea el puro evangelio, que acepten a Cristo y con eso es suficiente. Para 2013, después de 2020, claudicamos en nuestro trabajo, el trabajo social, se claudica desde el área protestante, desde el área evangélica, se claudica, no se predica un evangelio integral, pues resulta que para 2013 empieza lo que se conoce como la generación líquida. A partir de ahí tenemos la generación alfa. Esta generación alfa trata de romper el pasado, los valores y las creencias. Esto es lo que hacen, empiezan a romper el pasado. Y en nuestro pasado inmediato no tenemos a alguien que está predicando comprometido con el evangelio, y no hablando de un evangelio social, hablando de un evangelio integral. La Agenda 2030 se da en el 2024, donde estamos el día de hoy, pero inicia en el 2016. La migración empieza a traer todavía más problemas, porque es parte de esta problemática. ¿Qué pasa con la iglesia y la misión que tenemos que hacer? Bueno, no solamente eso, queridos hermanos, quiero decirte algo que he descubierto en mis estudios, que sigo haciéndolos, que en 1800, a final de 1800, inicio de 1900, es donde se da el marxismo, donde se da el feminismo, sus bases, donde se da el fin del esclavismo, donde entra la escuela crítica de Frankfurt, donde se da la sociología y la teología de la liberación. En esta misma época, cuando dejamos de predicar el evangelio, un evangelio integral, donde cambia y transforma la familia, donde cambia y transforma el ser, donde debe suceder un resultado favorable. En esa época, cuando se dejó de predicar, es cuando se levantó todo este movimiento social. Ahora, pregunta, ¿acaso nosotros tenemos algo que ver en esto? Bueno, todavía estamos considerando si tenemos que predicar en cuanto a si la ideología de género, a si un hombre, si una mujer se puede cambiar como hombre o como mujer si lo desea. Tome en consideración que es el mismo espíritu que... Bueno, con esto voy cerrando porque creo que
tengo el tiempo ya encima y quiero hacer la última pregunta. ¿Hay esperanza para el futuro? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, vuestra buena conducta, como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Hay esperanza para el futuro? Sí, siempre la ha habido. Guardemos nuestra identidad en Cristo. Recuperemos nuestra responsabilidad en el establecimiento del diseño de la familia y compartamos nuestras convicciones sin temor. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Yo creo que este tema es tan relevante en nuestros días y tan importante. Creo que me resuena mucho ahorita que mencionaba, Pastor, que dice, todavía se siguen preguntando si tendrían que hablar